La eliminación del tiempo de paradas no planeadas la hemos convertido en mayor productividad. Estas son las medidas más significativas. También hemos notado que en estos departamentos, a las pocas semanas de iniciar el proceso, tendemos a reducir el costo unitario. Yo creo que es importante resaltar que con las mismas personas estamos produciendo más productos en esas áreas. Los resultados del TPM en nuestra planta han sido fenomenales. Es decir, nuestro costo por barril se ha reducido sustancialmente desde que empezamos. Y ahora diría que no veo el final, porque todavía hay muchas cosas que podemos hacer mejor, cosas en las que podemos mejorar. Básicamente, el mayor énfasis es poder hacer más y mejores partes en un tiempo dado. Cuando una máquina no hace bien su trabajo, aumenta los costos unitarios. Y uno de los grandes empeños de la compañía es tratar de bajar los costos de construcción de los aviones. Hola, bienvenidos de nuevo a la serie sobre mantenimiento productivo total. Yo soy Bill Quiet de Tell a Train. En este programa continuaremos nuestro análisis del mantenimiento preventivo. Estamos enfocando 4 tipos de técnicas de mantenimiento preventivo. Las 2 primeras, rutinas diarias y paradas programadas, se ven en otro video. En este video exploraremos el mantenimiento predictivo y el mantenimiento basado en las condiciones. El mantenimiento basado en condiciones emplea muchas o quizá todas las técnicas del mantenimiento predictivo. La diferencia entre los dos es que el mantenimiento basado en condiciones hace un seguimiento continuo del equipo, mientras que el mantenimiento predictivo está basado en inspecciones o rutas programadas. Sin embargo, la meta de ambas disciplinas es fundamentalmente la misma. Las dos se utilizan para evaluar el desgaste de componentes críticos para anticiparse o predecir las fallas de los equipos. Para entender la importancia de la función que tienen, revisaremos rápidamente el porqué de las paradas programadas. Una parada programada es una parada planificada e inspección completa de todas las partes críticas del equipo. Se cambian las partes que se encuentren desgastadas y están llegando al final de su ciclo de vida, aunque no hayan fallado. Esta práctica se conoce como cambio proactivo y puede ser costoso, pero bien manejada es menos costosa que la pérdida de producción por fallas del equipo. En el caso de un equipo muy complejo y grande como el que mostramos aquí, el costo de la pérdida de producción está en el tiempo que se requiere para desarmar el equipo para llegar a componentes difíciles de alcanzar. Aquí están cambiando unos rodillos pequeños y relativamente baratos. Observamos fácilmente que es mucho más barato y consume menos tiempo cambiarlos todos a la vez que parar el equipo varias veces y cambiarlos individualmente. El reto es saber con qué frecuencia o a qué intervalos llevar a cabo el cambio proactivo. He oído decir que hay o pueden haber ahorros si se pasa de un programa de mantenimiento reactivo tradicional a un programa de mantenimiento proactivo. Pero sinceramente, esa no ha sido nuestra experiencia. Existe demasiado desperdicio en los procesos actuales de producción, y no es simplemente Dow, la industria química o la industria americana. En cualquier proceso hay mucho desperdicio. Y si se pueden identificar esos elementos en el proceso y se actúa sobre ellos, estoy convencido que podrá pagar lo que podría ser, de otra forma, costos directos asociados con esa transición y mantener un panorama de costos estables hasta que se pueda hacer la tremenda reducción de costos del orden de 30, 40 o 50% de lo que cuesta mantenerlos activos en el largo plazo. ¿Sabe? Para mí el costo de hacerlo no es un problema, como era antes de conocer el concepto. Yo pensaba, bueno, ok, tenemos que modificar esta máquina y todo este equipo viejo, y usted sabe, el hecho era que yo no me daba cuenta que un poquito de mantenimiento y un poquito de limpieza darían tantas oportunidades que no nos costaban mucho dinero. Luego, cuando hablamos de costos, eso para mí
realmente no es un problema. Esto no es un problema en realidad. Si pudiéramos hacer un gráfico del ciclo de vida de una pieza, podríamos observar que el nivel de deterioro aumenta con el tiempo hasta que eventualmente falla. Si fuéramos a cambiarla en este momento basados en nuestra programación de producción, la estaríamos cambiando muy temprano perdiendo dinero. Sin embargo, si planeamos esperar hasta este momento para cambiarla, sería muy tarde y el daño aún más costoso. El momento ideal para el cambio de esa pieza debe ser por aquí. Estaríamos utilizando un alto porcentaje de la vida de la pieza, pero cambiándola antes de que falle. Lo difícil es saber cuándo llegamos a este punto. Aunque el tiempo no es la mejor forma de calcular el desgaste relativo, supongamos que pudiéramos fijar algún tipo de límite de control aproximadamente este nivel de deterioro de la pieza. Cuando se llegue al límite de control, entonces la cambiamos. Este tipo de pensamiento se ha utilizado en la industria automotriz por algún tiempo. Las pastillas de los frenos de disco tienen unos pines de metal blando incorporados al material de la pastilla. Cuando ésta se desgasta, los pines frotan el disco generando un ruido fuerte que le indica al conductor que es tiempo de cambiarlas. El mantenimiento predictivo funciona de la misma manera. Se puede identificar, medir y comparar una característica física o parámetro con un límite de ingeniería. Cuando se llega al límite es tiempo del cambio. La característica física que puede indicar desgaste excesivo o deterioro de los equipos puede ser calor o vibración y otras que el hombre no puede detectar fácilmente. Fíjese en el ejemplo del automóvil. La cantidad de desgaste de la pastilla no se ve fácilmente. Por ello, se desarrolló otra forma de inspección. Con frecuencia, las técnicas de mantenimiento predictivo funcionan de la misma manera. Estas le ayudan a evaluar las condiciones físicas que pueden no ser aparentes inmediatamente. Para ilustrar este punto, les mostraremos un mecanismo que utiliza la compañía Boeing para entrenamiento en las técnicas de mantenimiento predictivo. El tambor que está en el extremo del motor solo se usa para crear una carga que debe impulsar el motor. A simple vista, el motor funciona muy bien cuando se prende. Pero cuando le dirigimos una luz estroboscópica a las aspas del motor, observamos la presencia incuestionable de un problema. El desgaste interno produce una vibración del eje que eventualmente dañará el motor y puede destruir algún acople u otro elemento del motor. Ya que hemos introducido parte de la filosofía del mantenimiento predictivo, mostraremos algunas de las técnicas más utilizadas. Iniciaremos con algunas relativamente simples y trataremos de mostrarles cómo se ha sofisticado recientemente. Sabemos que para construir los equipos modernos se utiliza una gran cantidad de metal, pero el metal se debilita con el tiempo. ¿Cómo podríamos evaluar su nivel de deterioro? Si se observa una fisura exterior, el trabajo es sencillo, pero estas son muy difíciles de detectar y si están sucias casi imposible. Pero al quitar el mugre se puede aplicar un tinte líquido penetrante. La acción capilar hará que el tinte penetre en la fisura. Cuando se limpia el exceso de tinte y se aplica un revelador, el tinte y la fisura se ven mejor. Pero si el defecto es interno y no hay fisura externa, en ese caso se usa una sonda conectada a un transmisor receptor para enviar ondas ultrasónicas a través del metal. El defecto hará que las ondas hagan eco en la sonda indicando su presencia. Esta tecnología es utilizada por Alumax para analizar el aluminio que produce. Esas varas se fabrican vertiendo aluminio líquido a través de un orificio a una velocidad controlada y luego se enfrían rápidamente. Cuando se inicia la fundición, la formación de aluminio sólido requiere 1 a 2 segundos para estabilizarse. Por ello es común encontrar pequeños defectos en la parte inferior de las varas que se forman primero. Estos defectos se detectan con pruebas ultrasónicas. El inspector aplica una gota de aceite a la superficie para lograr un buen contacto con la sonda. La unidad manual que recibe la información de la sonda indicará la presencia del defecto. Si se encuentra, se marca y se corta ese pedazo de la vara. Otra técnica de mantenimiento predictivo es la de análisis del aceite. Se toma una muestra del aceite y se analiza microscópicamente en un laboratorio para determinar el contenido y tamaño de partículas. Se determina si el aceite debe ser filtrado o cambiado y también si el sistema de filtrado de aceite es bueno.
Si el contenido de partículas es alto, se puede hacer un análisis espectrográfico para identificar los tipos de metal que contienen las partículas. Esto determinará qué superficies metálicas del equipo se están deteriorando, pero en este punto ya hay deterioro. En el equipo se pueden montar algunos instrumentos novedosos que, sin enviar muestras al laboratorio, evalúan el aceite en sí en vez de su contenido de partículas. Ese instrumento mide la viscosidad del aceite y su capacidad de lubricación. Cuando el aceite se empieza a degradar, se cambia antes de que empiece a deteriorar el equipo. Una consideración importante del análisis del aceite es decidir dónde tomar la muestra. ¿Debe tomarse antes o después del filtro? Eso depende de lo que se desee averiguar. Veamos algunas formas avanzadas de mantenimiento predictivo. El análisis de vibraciones tal vez es la técnica predictiva más utilizada, y cada día se ven nuevas aplicaciones. Empezaremos por explicar cómo funciona. Todos los equipos vibran cuando se prenden y están operando, aunque estén nuevos. Pero con el tiempo se empiezan a deteriorar y con el uso la vibración se vuelve más pronunciada. La vibración es una serie continua de pequeños movimientos de lado a lado que podemos ilustrar como una onda. Dicha onda la podemos evaluar de 4 formas distintas. La frecuencia es la cantidad de movimientos de lado a lado que se completan en un segundo. El desplazamiento es la distancia total que recorre en un solo movimiento. La velocidad es la rapidez con que se hace el movimiento. La aceleración es el índice al cual esa velocidad aumenta o disminuye cuando se completa cada uno de los movimientos y se inicia uno nuevo. Cualquiera de esos parámetros se puede utilizar para medir la vibración, pero los 3 últimos son los más comunes. Se debe tener cuidado al seleccionar el instrumento para análisis de vibraciones para garantizar que el parámetro que se está midiendo es el más apropiado para el equipo analizado. La mayoría de equipos de análisis consisten de una sonda y una grabadora electrónica. A la grabadora se le programa una ruta o lista de equipos que se deben analizar. Se toman lecturas en puntos predeterminados del equipo y la grabadora almacena los datos hasta que se pasen al computador que valida la ruta y evalúa los datos. En un periodo de tiempo el computador tendrá una base de datos de los patrones de vibración de cada equipo o componente. Cuando se ha recogido suficiente información, es posible evaluar las necesidades de mantenimiento del equipo y estimar la expectativa de vida del componente. Si se dedica suficiente energía y recursos al análisis de vibraciones, es posible evaluar los equipos con mucho detalle. No solamente se puede detectar la avería de un rodamiento, sino determinar si el daño es de la pista interior o exterior del mismo. Pero esto requiere el manejo de gran cantidad de datos. Algunas organizaciones han tratado de simplificar el proceso observando solo tendencias o adquiriendo equipos menos costosos para el análisis. La última técnica de mantenimiento predictivo que veremos es la termografía o estudio de patrones de calor. En esta fotografía vemos un fusible de 400 amperios ubicado en el centro de control de un motor. El sistema está operando normalmente y no hay razón para sospechar que existe un problema, hasta que vemos el fusible bajo fotografía infrarroja. Se detectó un aumento de temperatura de 9 grados centígrados y el patrón del calor sugiere que hay una conexión mala entre el fusible y su soporte. En esta fotografía infrarroja, el patrón del calor está concentrado en el cuerpo del fusible. Aunque este fusible es de solo 200 amperios comparado con el de 400 amperios que acabamos de ver, el incremento de la temperatura es 33% mayor. Este fusible fallará pronto. En esta fotografía hay evidencia de oxidación del cable que va desde el lado de carga del fusible a la línea de ignición de un motor. Esta fotografía es especialmente interesante. También hay evidencia de exceso de calor y el aumento de la temperatura es severo, 35 grados centígrados. Y el patrón del calor es muy revelador. Los dos fusibles exteriores muestran calor, pero el del centro no, lo que sugiere un posible desbalance de la fase. Veamos ahora un equipo más grande como este transformador. Un daño aquí puede interrumpir la energía a gran cantidad de equipos.
Bajo infrarrojo encontramos evidencia de una mala conexión. Estamos observando equipos grandes de suministro de energía y en ellos también hay evidencia de conexiones malas. La fotografía infrarroja no solamente proporciona otra forma de mirar los equipos y predecir los problemas. Algunos corredores de seguro reconocen el valor que esto tiene en términos de seguridad y prevención de incendios. Así como la fotografía, el video infrarrojo está encontrando su posición ya que tiene varias ventajas. Primero, permite el seguimiento permanente del proceso continuo en vez de las fotografías estáticas. No requiere tiempo de revelado de las fotografías. Algunas cámaras de video infrarrojo se pueden cambiar de visión normal a infrarrojo, facilitando el enfoque de la cámara y la identificación del área del equipo. Y es más fácil lograr acercamientos a lugares calientes para identificar problemas. Terminaremos este programa con unas palabras acerca del mantenimiento basado en condiciones del equipo. Difiere del mantenimiento predictivo solo en que los instrumentos de detección se montan permanentemente en los equipos en vez de ser llevados allí por los técnicos. Esto hace que sea más viable el seguimiento en entornos de riesgo. Y también es de gran ayuda en las fábricas modernas en las que el operario ha cambiado sustancialmente. El trabajo se hace frente a una pantalla de computador más que al frente del equipo en sí. Al hacer seguimiento en tiempo real a equipos remotos con una estación central, el mantenimiento basado en condiciones ofrece una gran flexibilidad en muchos casos. Las condiciones de los equipos se pueden monitorear automáticamente, colocando alarmas con base en parámetros, o conectar los monitores directamente a mecanismos de control automático o a sistemas computarizados de administración del mantenimiento para análisis de los datos. Es claro que esto es del dominio de los procesos altamente automatizados. Usted posiblemente está familiarizado con el término causa raizal de una avería. Eso sugiere que un problema conduce a otro hasta que los problemas se vuelven tan severos que ocurre la avería. De alguna forma, la solución de problemas es un proceso de mirar hacia atrás en el tiempo hasta encontrar el problema original. El mantenimiento predictivo, por otro lado, intenta mirar hacia adelante en el tiempo y llevarnos un paso más adelante para solucionar los problemas antes de que eso sucedan. Gracias por acompañarnos. Soy Bill Quiet de Tell-A-Train.